Las civilizaciones de la antigüedad llegaron a dominar un grado de conocimiento y pericia tecnológica que, aún en nuestros días, desafía en gran medida nuestra comprensión. Esta profunda sabiduría les permitió no solo erigir construcciones de escala monumental, sino también prosperar en algunos de los entornos más inhóspitos del planeta. Con el ocaso de estas grandes culturas, una inmensa porción de su saber se perdió en las brumas del tiempo. Sin embargo, persisten vestigios fragmentarios, ecos de una comprensión del mundo que alguna vez fue completa. Precisamente, la existencia de mitos sorprendentemente similares entre pueblos sin contacto aparente y la presencia de enigmáticos monumentos megalíticos alimentan la teoría de que su tecnología no fue un logro propio, sino una herencia, un legado proveniente de una civilización precursora que habría sido borrada de la faz de la Tierra por un cataclismo de proporciones devastadoras. Esto nos lleva a plantearnos si aquello que hoy catalogamos como mitos no son, en realidad, los distorsionados recuerdos de verdades olvidadas hace eones. ¿Pudo haber existido una sociedad con una tecnología muy superior a la suya propia mucho antes del esplendor de los faraones? La narrativa histórica convencional ha centrado tradicionalmente su foco en los grandes imperios que dejaron una huella indeleble, como los egipcios, los sumerios, los griegos y los romanos. No obstante, una hipótesis intrigante que genera un intenso debate entre académicos y aficionados por igual, postula una realidad diferente. Esta idea sugiere que, mucho antes del surgimiento de estas conocidas culturas, floreció una sociedad notablemente avanzada que desapareció de forma abrupta y casi sin dejar rastro, aniquilada por un desastre natural de alcance masivo. Se trataría de una civilización madre, una cultura primigenia anterior a Egipto y Sumeria, que habría alcanzado un dominio tecnológico absolutamente asombroso para su tiempo. Esta hipotética civilización perdida podría haber desarrollado métodos para transportar y ensamblar bloques de piedra de dimensiones ciclópeas, poseído una comprensión del cosmos extraordinariamente precisa, e incluso llegado a entender y controlar ciertas formas de energía. Dicha teoría no surge de la nada, sino que se sustenta en una serie de pistas dispersas por todo el globo terráqueo. Entre ellas se cuentan fragmentos de construcciones prehistóricas monumentales, hallazgos arqueológicos que parecen estar fuera de su contexto temporal y relatos ancestrales que hablan de una época dorada previa a la historia registrada. Un argumento de peso que respalda esta hipótesis es la existencia de monumentos que, por sus características, aparentan una antigüedad mucho mayor de la que se les atribuye oficialmente. Un ejemplo paradigmático se encuentra en Turquía, donde el yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, un complejo ceremonial o santuario, posee una datación de hace aproximadamente 11.000 años. Esto lo sitúa en un período muy anterior al desarrollo de la agricultura y la fundación de las primeras ciudades. Los enormes pilares del lugar, tallados con una maestría y precisión asombrosas, insinúan la existencia de una sociedad perfectamente organizada y dotada de sofisticados conocimientos de arquitectura e ingeniería. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo es posible que, en una era en la que se supone que los seres humanos se organizaban en pequeñas tribus de cazadores, recolectores nómadas, alguien tuviera la capacidad de erigir un templo de semejante envergadura y complejidad? A estas evidencias materiales se suman los indicios inmateriales preservados en el folclore. En la práctica totalidad de los continentes se repiten con asombrosa consistencia leyendas que narran una gran inundación o un cataclismo de escala global que aniquiló un mundo anterior al nuestro. Desde los textos sagrados de la Biblia hasta los antiguos escritos sumerios, pasando por las tradiciones hindúes y los relatos orales de los pueblos originarios de América y Oceanía, emerge una historia común. En cada una de estas dispares fuentes, el argumento es sorprendentemente similar.
la existencia de una cultura floreciente y poderosa que fue súbitamente borrada de la faz de la Tierra por un cataclismo natural. Este final abrupto pudo ser una inundación devastadora, un violento terremoto, una erupción volcánica fulminante o una alteración climática radical. Esta persistente narrativa ha llevado a ciertos investigadores a proponer que no se trata de meras leyendas inconexas, sino del eco lejano de una única y monumental catástrofe, cuya memoria fue preservada y transmitida de formas diversas por los escasos supervivientes. Surge entonces una pregunta inevitable. Si aquella avanzada civilización fue real, ¿es posible que su legado haya sobrevivido de alguna forma? ¿Pudo su vasto conocimiento haber sido transmitido a culturas posteriores, permaneciendo oculto a plena vista para quien no supiera dónde buscar? Hay quienes sostienen firmemente que la respuesta es afirmativa y que las claves de este enigma podrían yacer, aún hoy, sepultadas bajo las arenas del desierto, aguardando ser descubiertas entre los profundos misterios del antiguo Egipto. Para erigir sus monumentos colosales, la milenaria civilización egipcia forjó un impresionante abanico de tecnologías sofisticadas, muchas de las cuales terminaron por influir en numerosas culturas posteriores. Alcanzaron una maestría indiscutible en la construcción con piedra, desarrollando métodos para el transporte de bloques monumentales mediante el uso de rampas y sistemas de grúas primitivas. Su pericia se extendía al diseño de elegantes columnas y a la nivelación del terreno con una precisión asombrosa. Además, los egipcios contaban con un sistema numérico funcional, aplicaban la geometría con fines prácticos, medían el tiempo con relojes de sol y crearon el papiro, un soporte similar al papel, junto a diversas tintas para escribir. Todo ello era complementado por su intrincado sistema de escritura, los jeroglíficos. Su sabiduría abarcaba también el campo de la química, lo que les permitía preservar los cuerpos mediante la momificación y elaborar complejos cosméticos. En el ámbito de la medicina, los egipcios se encontraban entre los más avanzados del mundo antiguo. Sus médicos se especializaban en campos tan específicos como la oftalmología y la cirugía, demostrando un conocimiento notable. Eran capaces de realizar diagnósticos evaluando el pulso del paciente, observando sus síntomas y analizando su apariencia general. Un testimonio extraordinario de su saber médico es el empleo de prótesis funcionales, fabricadas con materiales como cuero, madera y fibras vegetales. Estudios modernos han confirmado que estos dispositivos no eran meramente ornamentales, sino que se utilizaban en la vida cotidiana, lo que revela una profunda comprensión de la anatomía humana y la biomecánica. Ahora bien, ¿qué ocurriría si una parte significativa de este saber, así como la tecnología que les permitió levantar pirámides gigantescas y templos majestuosos, no fuera un desarrollo propio, sino una herencia de una civilización precedente que colapsó o se desvaneció en la antigüedad? La historiografía oficial establece que la civilización egipcia floreció hace aproximadamente 5.000 años. No obstante, existe una corriente de pensamiento alternativa que sugiere que Egipto no fue el origen, sino el heredero de una sociedad muchísimo más antigua, cuyas raíces se hunden en las brumas del tiempo. Los propios egipcios de la antigüedad hablaban de una era mítica a la que llamaban Seb-Tepi, o la primera época. Se referían a un período legendario, anterior a la llegada de los faraones, en el que se decía que los dioses habitaban la tierra, y fueron ellos quienes transmitieron a la humanidad los fundamentos del conocimiento y los secretos de la arquitectura. Justo en el corazón de la meseta de Giza descansa la que podría ser una pieza clave para sostener esta teoría, la Gran Esfinge. Esta imponente escultura, con su cuerpo de león y su enigmático rostro humano, se atribuye convencionalmente al faraón Kefren, lo que la dataría en unos 4.500 años de antigüedad. Sin embargo, un número creciente de investigadores
cuestiona esta cronología y argumenta con vehemencia que la evidencia geológica y contextual sugiere que la Esfinge es considerablemente más antigua de lo que la tradición ha sostenido hasta ahora. Claro, aquí tienes el texto completamente reescrito y enriquecido, siguiendo rigurosamente todas tus indicaciones. El enigma sobre la verdadera edad de la Gran Esfinge adquirió una nueva y fascinante dimensión gracias a los estudios del geólogo Robert Schoch. Él propuso una teoría revolucionaria al observar que los profundos surcos de erosión en el cuerpo del monumento no parecían ser obra del viento y la arena, sino de prolongadas precipitaciones. Según su análisis, esta evidencia sugiere que la colosal escultura fue tallada hace aproximadamente 12.500 años. Esta datación la situaría en un período considerablemente anterior a la civilización faraónica, en una era remota donde el clima de Egipto era radicalmente distinto y se caracterizaba por intensas lluvias. Un argumento que fortalece su hipótesis es la notable diferencia con las estructuras adyacentes, las cuales, al no presentar el mismo grado de desgaste por agua, parecen corresponder a una época posterior y más árida. A esta intrigante posibilidad se suma otra conjetura, que la Esfinge no siempre tuvo su rostro actual, sino que en su origen fue concebida como la figura íntegra de un león. Siguiendo esta línea de pensamiento, la cabeza original habría sido retallada milenios más tarde para adoptar las facciones de un faraón. Esto podría justificar la extraña desproporción que presenta hoy en día, siendo su cabeza notablemente más pequeña en relación con su majestuoso cuerpo leonino, una característica inusual dentro de los cánones del arte egipcio antiguo. El misterio no se limita a la Esfinge, sino que se extiende majestuosamente hacia el conjunto monumental de las pirámides de Giza. El ingeniero Robert Bauval desarrolló la célebre teoría de que la disposición de las tres grandes pirámides no es casual, sino que fue diseñada deliberadamente para reflejar en la Tierra la alineación de las estrellas del cinturón de Orión. Esta correlación cósmica se manifiesta en la correspondencia entre las pirámides y las estrellas Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. La teoría adquiere una fuerza aún más sorprendente al proyectar la configuración del cielo nocturno hacia el año 10.500 a.C., una fecha que coincide de manera asombrosa con el final de la última edad de hielo y la hipotética existencia de una civilización ancestral perdida. Si esta perfecta alineación no fuera una mera coincidencia, implicaría que los arquitectos del complejo de Giza poseían conocimientos astronómicos de una precisión extraordinaria y una profunda comprensión de los ciclos celestes a lo largo de eones. Independientemente de estas audaces hipótesis, el legado del antiguo Egipto continúa destacando por sus prodigiosos logros en múltiples campos del saber. Su arquitectura, en particular, sigue desafiando nuestra comprensión moderna. La Gran Pirámide de Keops, erigida con millones de bloques de piedra ensamblados, con una maestría asombrosa, es un testimonio de un nivel de precisión geométrica que resultaría difícil de replicar incluso con la tecnología actual. A pesar de no haberse utilizado mortero para unir las piedras, las juntas entre ellas son tan increíblemente exactas que en numerosos puntos ni siquiera la hoja de una navaja puede deslizarse en el intersticio. Asimismo, la orientación de la pirámide con respecto a los puntos cardinales es prácticamente perfecta, lo que plantea serios interrogantes sobre los métodos que permitieron a los egipcios alcanzar tal exactitud sin disponer de brújulas u otros instrumentos modernos. En años recientes, el afán por desvelar los secretos que aún guarda la Gran Pirámide ha impulsado nuevas investigaciones apoyadas en tecnología de vanguardia. Entre estas iniciativas destaca el trabajo del profesor Corrado Malanga, de la Universidad de Pisa, y del ingeniero Filippo Biondi,
de la Universidad de Strathclyde. Ambos han presentado una controvertida afirmación, sugiriendo haber encontrado indicios de lo que podría ser una vasta ciudad subterránea oculta bajo la meseta de Giza. Mediante el uso de tecnología de radar de apertura sintética, los investigadores sostienen haber detectado una compleja red de estructuras enterradas. Este supuesto complejo incluiría pozos verticales, escaleras de caracol y cámaras cúbicas, extendiéndose hasta una profundidad de 648 metros, equivalentes a 2.126 pies, y abarcando un área de casi 2 kilómetros, 1,24 millas, bajo la necrópolis. Por supuesto, aquí tienes el texto, profundamente reescrito en un español literario, fluido y expandido, manteniendo intacto el significado original y cumpliendo con todas tus indicaciones. Entre las conjeturas más fascinantes, se contempla la posibilidad de que algunas de estas formaciones subterráneas correspondan al legendario Salón de los Registros. Se trata de un archivo mítico que, según las tradiciones, custodiaría la sabiduría perdida de civilizaciones ancestrales. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Acaso estas estructuras son el vestigio de una sociedad que precedió a los propios egipcios? Un hallazgo aún más asombroso tuvo lugar bajo la pirámide de Kefren, donde se detectaron 8 pozos cilíndricos de perfecta verticalidad, huecos en su interior. Estos pozos se encuentran envueltos por rampas en espiral que descienden hasta una profundidad idéntica de 648 metros, equivalentes a 2.126 pies, culminando en 2 imponentes cámaras cúbicas en su base. Como era de esperar, este descubrimiento ha vuelto a encender el debate sobre el propósito real de las pirámides, alimentando teorías que se apartan de la visión convencional. Se postula que estas edificaciones subterráneas podrían haber cumplido una función mecánica o energética, alejándose de la tradicional interpretación funeraria. Dicha idea encuentra eco en los postulados de Nikola Tesla, quien sostenía que las pirámides estaban diseñadas para aprovechar la energía de la Tierra. Asimismo, conecta con la hipótesis de Christopher Dunn, quien propuso que la Gran Pirámide era en realidad una suerte de planta de energía vibratoria. A pesar de ello, tanto la comunidad científica como la arqueológica han acogido estas audaces afirmaciones con considerable escepticismo. No obstante, una pregunta fundamental persiste sin una respuesta definitiva. ¿Cuál fue el método empleado para construir las pirámides? La mayoría de los especialistas convergen en la idea de que fue el resultado de una ingeniosa combinación de técnicas. Entre ellas se cuentan rampas, tanto externas como internas, el uso de trineos sobre arena humedecida para reducir la fricción, sistemas de palancas y contrapesos, y fundamentalmente, una compleja organización estatal capaz de movilizar a miles de trabajadores. La hipótesis más tradicional postula la construcción de una inmensa rampa que se extendía desde la cantera junto al río y se iba elevando progresivamente a la par que la pirámide ganaba altura. Una propuesta alternativa sugiere el empleo de rampas envolventes que giraban en ángulos rectos, aprovechando las propias cámaras internas de la estructura. Por su parte, el arquitecto Jean-Pierre Houdin defiende una tesis fascinante: el uso de una rampa helicoidal interna, a través de la cual se ascendían los bloques y que habría sido sellada una vez concluida la obra. Cierta luz sobre esta logística monumental la arroja el Diario de Merer, un conjunto de papiros hallados en el año 2013 cerca del Mar Rojo. Este antiguo documento detalla con precisión cómo los bloques de piedra, extraídos de la cantera de Tura, eran transportados en barcazas. Estas embarcaciones navegaban por el río Nilo y a través de un sistema de canales artificiales hasta llegar a un puerto construido en las inmediaciones de la Gran Pirámide. Más allá de las explicaciones mecánicas, emerge una teoría alternativa, especialmente cautivadora:
la posibilidad de que los bloques fueran elevados mediante el uso del sonido o alguna forma de tecnología antigravitacional. Esta hipótesis, propuesta por Abdul Wahab el-Qadi en la revista Archaeological Discovery, carece, sin embargo, de respaldo empírico. Es crucial señalar que no existen pruebas directas ni vestigios arqueológicos que apoyen la aplicación de dicha técnica a gran escala. Aunque se reconoce su viabilidad teórica en proporciones mínimas, como se observa en laboratorios contemporáneos, jamás se ha demostrado que pudiera mover moles de varias toneladas. Sin embargo, la proeza tecnológica detrás de la construcción de las pirámides no es el único enigma que envuelve a esta civilización. En la antigua ciudad de Tebas, a orillas del Nilo, los egipcios erigieron uno de los complejos religiosos más colosales de la historia, el templo de Karnak y, en particular, el imponente recinto de Amón-Ra. La edificación del complejo no fue un proyecto único y definido, sino un proceso evolutivo que se extendió durante más de 2000 años. A lo largo de este vasto periodo, faraones de diversas dinastías dejaron su huella, añadiendo y expandiendo constantemente la estructura. En su mismo corazón yace la sala hipóstila, un espacio de dimensiones verdaderamente colosales. Este recinto está sostenido por un bosque de monumentales columnas de piedra, que se cuentan entre las más grandes que jamás se han erigido. Algunas de ellas se elevan hasta los 21 metros de altura, desafiando la imaginación. El método exacto empleado para levantar estas estructuras con tal grado de precisión, simetría y perfecta alineación sigue siendo un enigma para los expertos. Sin embargo, la hipótesis más aceptada sugiere que la técnica consistía en apilar progresivamente grandes bloques cilíndricos de piedra, uno encima del otro. Para asegurar la creación de una columna excepcionalmente alta, recta y estable, cada uno de estos bloques debía ser tallado con una minuciosidad asombrosa, garantizando un encaje impecable con el bloque contiguo. Se postula que los constructores podrían haber utilizado un ingenioso sistema de rampas de tierra o ladrillo, las cuales se iban erigiendo en espiral alrededor de la columna a medida que ésta ganaba altura, permitiendo así a los obreros continuar su trabajo en niveles superiores. La culminación de la estructura, el techo, se lograba mediante la colocación de gigantescos bloques horizontales, cuyo peso ascendía a varias decenas de toneladas. Esta proeza se realizaba empleando rampas inclinadas y requería la fuerza perfectamente sincronizada de numerosos grupos de trabajadores. El legado del antiguo Egipto trasciende su imponente arquitectura, manifestándose también en enigmáticos artefactos recuperados de tumbas y yacimientos arqueológicos que continúan avivando la curiosidad. Un ejemplo notable es el conocido como pájaro de Saqqara, una figura tallada en madera con una antigüedad de aproximadamente 2200 años. Si bien su forma general es la de un ave, posee rasgos distintivos que recuerdan más a los de un planeador moderno. Precisamente su diseño aerodinámico ha impulsado a ciertos investigadores a proponer que podría ser testimonio de una comprensión precoz de los principios de la aeronáutica. A pesar de que no existen pruebas concluyentes que respalden esta fascinante teoría, el objeto sigue siendo una anomalía. Resulta particularmente llamativo que su morfología no se corresponda con las representaciones convencionales de aves que caracterizan el arte egipcio de la época. Sin embargo, Egipto no fue la única civilización de la antigüedad cuyo legado en conocimiento y tecnología resulta imposible de ignorar. A tan solo unos días de viaje, en la tierra que hoy conocemos como el Líbano, otra cultura dejó su marca al crear los bloques de piedra más descomunales del mundo antiguo, en el emplazamiento de Baalbek, la legendaria ciudad de las piedras gigantes. En el corazón del Líbano actual se alzan las ruinas de un complejo monumental extraordinario, conocido como Baalbek. Textos antiguos vinculan este enigmático lugar con el pueblo fenicio,
que rendía culto a Baal, la deidad del trueno y la fertilidad. No obstante, existe una profunda inconsistencia. Los colosales bloques que componen los cimientos del templo de Júpiter no se corresponden con las técnicas constructivas de ninguna de las civilizaciones conocidas que habitaron la región. Esta discrepancia ha suscitado entre diversos investigadores la intrigante pregunta de si Baalbek pudo haber sido, en realidad, obra de una cultura precedente que la historia ha olvidado. Más allá de la incógnita sobre sus verdaderos fundadores, Baalbek alberga otro misterio de proporciones monumentales en sus propias piedras. La llamada Piedra de la Mujer Embarazada es uno de los monolitos labrados más grandes de toda la antigüedad. Su peso, que se estima en torno a las 1000 toneladas, excede de manera abrumadora la capacidad calculada de cualquier mecanismo de elevación conocido por los romanos. De hecho, no se ha encontrado evidencia alguna en los registros de Roma, Egipto o Grecia que documente el transporte exitoso de bloques de semejante magnitud. Ciertos autores han señalado que la erosión visible en esta piedra es significativamente mayor que la observada en el templo de Júpiter, lo que podría sugerir una antigüedad considerablemente superior, situándola quizás en un periodo muy anterior a la llegada de los romanos. Ciertamente, aquí tienes una versión profundamente reescrita y enriquecida del texto, siguiendo todas tus indicaciones. A pesar de haber sido esculpida con una maestría impecable, esta monumental piedra fue abandonada en su cantera, mostrando una inclinación considerable que delata un proceso interrumpido. La pregunta que surge de inmediato es inevitable. ¿Por qué invertir una cantidad tan vasta de recursos y esfuerzo en extraerla si, finalmente, la tarea de moverla resultaría imposible? Este hecho sugiere dos posibilidades fascinantes. O bien los constructores sobreestimaron audazmente sus propias capacidades técnicas, o algún evento imprevisto detuvo de manera abrupta sus trabajos. Entre los arqueólogos, una de las hipótesis más extendidas es que su destino original era el majestuoso templo de Júpiter. Sin embargo, otras corrientes de pensamiento argumentan que podría haber formado parte de una ambiciosa ampliación del complejo que nunca llegó a concluirse. Tampoco se descartan teorías que apuntan a fines puramente rituales o a una contundente demostración de poderío técnico frente a otros pueblos. La denominada Piedra del Sur eleva esta proeza a una escala aún más sobrecogedora, con un peso que alcanza las 1200 toneladas. Descubierta en la década de 1990, había permanecido parcialmente sepultada durante siglos, ocultando sus verdaderas dimensiones. Su masa representa el doble de la capacidad máxima de elevación registrada por cualquier tecnología de la era romana, un dato que desafía nuestra comprensión de su ingeniería. Dado que jamás fue desprendida por completo de su lecho rocoso, ni empleada en construcción alguna, se asume que fue abandonada a causa de su peso desmesurado o por complicaciones técnicas insalvables. Por si fuera poco, la Piedra Olvidada, también conocida como el tercer monolito de Baalbek, ostenta el título de la más grande de todas, con un peso estimado que oscila entre las 1500 y las 1600 toneladas. Al igual que sus dos colosales vecinas, fue tallada con esmero, pero nunca abandonó su lugar de origen, lo que sugiere que sus creadores finalmente se toparon con un límite técnico infranqueable. A día de hoy, ninguna edificación, pirámide o monumento en todo el planeta ha conseguido incorporar un único bloque de semejante magnitud. Esto conduce a los expertos a plantearse interrogantes cruciales. ¿Fue el resultado de un monumental error de planificación? ¿Se trataba acaso de un proyecto con un propósito meramente simbólico? ¿O era, en última instancia, la más soberbia exhibición de poder jamás concebida? No obstante, los templos romanos que posteriormente coronaron este emplazamiento no fueron menos ambiciosos. El templo de Júpiter, por ejemplo,
presumía de columnas que se alzaban casi 20 metros hacia el cielo, muchas de las cuales aún se mantienen en pie como testigos silenciosos de su grandeza. El método exacto utilizado para erigirlas continúa siendo, en parte, un enigma. Sabemos que estaban labradas en piedra de Asuán, extraída en Egipto a más de 900 kilómetros de distancia, por lo que se cree que fueron transportadas a lo largo del Nilo y a través del Mediterráneo en un viaje épico. Para su elevación, es probable que se emplearan complejos sistemas de poleas o se construyeran gigantescas rampas de tierra. A su lado, el templo de Baco, de dimensiones más reducidas pero mejor conservado, revela una asombrosa complejidad simbólica y una precisión arquitectónica milimétrica, habiendo sido construido con una combinación de piedra local y mármoles importados. La exactitud de estos trabajos en piedra es simplemente prodigiosa. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en las escarpadas cumbres de los Andes, los incas llevaban esta maestría a un nivel casi inconcebible. Allí, tallaban y ensamblaban piedras con una exactitud tal que ni el filo de una delgada hoja de papel podría deslizarse entre sus uniones. La gran pregunta es cómo lograron semejante perfección sin disponer de herramientas de hierro ni del auxilio de la rueda. Este nivel de proeza nos obliga a admirar la singular tecnología de los antiguos incas, herederos de culturas precedentes como los Wari y los Tiwanaku. Extendieron su vasto dominio a lo largo de Sudamérica, desde la actual Colombia hasta Chile. Lograron unir a una diversidad de pueblos bajo un sistema admirablemente organizado y eficiente, que además demostraba un profundo respeto por el entorno natural. Lo que verdaderamente distingue a la civilización inca es el extraordinario nivel tecnológico que desarrollaron en ausencia de elementos que consideramos fundamentales, como un sistema de escritura alfabético, el uso de la rueda o la posesión de herramientas de metales duros. Claro, aquí tienes el texto completamente reescrito, siguiendo cada una de tus indicaciones para lograr un resultado literario, fluido y enriquecido. El ingenio de la civilización inca no surgió de textos o teorías complejas, sino de una fuente mucho más fundamental: la minuciosa observación del entorno y la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. Una de las facetas más prodigiosas de su desarrollo tecnológico se manifiesta, sin lugar a dudas, en la arquitectura. En sitios emblemáticos como Sacsayhuamán se erigen muros colosales compuestos por bloques de piedra que alcanzan un peso de hasta 120 toneladas. Cada una de estas rocas fue meticulosamente tallada y ensamblada con una precisión que continúa desafiando la comprensión moderna. A diferencia de las construcciones convencionales, sus uniones no siguen patrones rectos ni uniformes, sino que adoptan formas poligonales e irregulares. Esta técnica, lejos de ser un capricho estético, confería a las estructuras una extraordinaria capacidad para resistir los movimientos sísmicos. Resulta verdaderamente admirable que estas edificaciones, con una antigüedad que oscila entre 500 y 800 años, permanezcan intactas, mientras que numerosas estructuras contemporáneas, erigidas con tecnologías avanzadas, han sucumbido con sorprendente facilidad ante fuerzas similares. La hipótesis más aceptada es que estas juntas asimétricas permiten que los muros absorban y dispersen la energía liberada durante un terremoto, funcionando como un sistema de amortiguación natural. Tal diseño no solo demuestra un conocimiento arquitectónico sumamente avanzado, sino también una comprensión íntima y respetuosa de las poderosas fuerzas de la naturaleza. No obstante, el dominio de la ingeniería inca trascendió los límites de la arquitectura monumental. El Capac Ñan, conocido como el Camino Real, constituía una impresionante red vial de 30.000 kilómetros, equivalentes a 18.641 millas, que vertebraba el imperio, conectando de manera eficiente sus principales ciudades, fortalezas militares
focos de producción agrícola y santuarios sagrados. Una de las soluciones más ingeniosas de esta red eran sus puentes colgantes, elaborados magistralmente a partir de fibras vegetales. Un testimonio viviente de esta técnica ancestral es el puente Quesuachaca, que se extiende sobre el río Apurímac. Este puente, tejido con una resistente hierba andina llamada ichu, es reconstruido anualmente en una ceremonia que involucra el esfuerzo colectivo de las comunidades locales. Este ritual no solo asegura la funcionalidad del puente, sino que también garantiza la transmisión de este invaluable saber tradicional de una generación a otra. En el campo de la agricultura, los incas desplegaron sistemas de una sofisticación tal que hoy serían considerados modelos ejemplares de adaptación al cambio climático. Las famosas terrazas o andenes, que aún pueden admirarse en lugares como Pisac, son plataformas escalonadas que se construían con pericia sobre las empinadas laderas de los Andes. Su diseño inteligente permitía aprovechar la inclinación del terreno para optimizar el uso del agua y, al mismo tiempo, generar microclimas idóneos para una diversidad de cultivos. El sitio arqueológico de Moray representa quizás la cumbre de esta innovación agrícola. Allí, los incas esculpieron en la tierra una serie de andenes circulares y concéntricos a distintas profundidades. Esta disposición única creaba una notable variación de temperatura entre los niveles superiores y los inferiores, lo que les posibilitaba experimentar con el cultivo de distintas especies vegetales, cada una adaptada a las condiciones climáticas de diferentes altitudes. Por esta razón, numerosos investigadores sostienen la teoría de que Moray funcionó como un sofisticado laboratorio agrícola, destinado a probar la adaptabilidad de semillas y a estudiar los efectos de diversas condiciones climáticas. La organización de un imperio tan extenso y complejo, sin poseer un sistema de escritura alfabético, representaba un desafío monumental. Para superarlo, los incas idearon los quipus, un ingenioso sistema de cuerdas y nudos que funcionaba como un método de registro codificado. Mediante estos instrumentos textiles, llevaban un control detallado de los tributos, realizaban censos de población, cuantificaban las cosechas e incluso, se especula, registraban narraciones históricas. Otro rasgo que define la genialidad de la civilización inca fue su extraordinaria habilidad para diseñar complejos urbanos enteros sin recurrir a planos escritos o a los sistemas de representación gráfica que conocemos hoy. Ciudades de la talla de Cusco o la icónica Machu Picchu son prueba de una planificación urbana sumamente detallada, con una clara delimitación de sectores funcionales y una integración armónica y precisa con el paisaje natural circundante. Se ha postulado que, en lugar de planos, los incas podrían haber utilizado maquetas tridimensionales a escala, así como técnicas de mnemotecnia visual para memorizar y transmitir los diseños. Incluso se contempla la posibilidad de que hayan adaptado los propios quipus para representar de forma abstracta las estructuras y su distribución en el espacio. Claro, aquí tienes la versión reescrita y enriquecida del texto, siguiendo todas tus indicaciones. Trpin. Lo que primero asombra de Machu Picchu es su inverosímil emplazamiento a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un abrazo de picos montañosos y en una región castigada por terremotos y lluvias torrenciales. A pesar de este entorno hostil, sus construcciones han desafiado el paso de casi 6 siglos. La clave de su resistencia yace en una ingeniería brillante. Los muros, con su distintivo diseño trapezoidal y un encaje entre las piedras de una precisión casi hermética, impiden tanto la filtración de agua como el fatal desplazamiento de los bloques durante un sismo. No menos impresionante es la avanzada ingeniería hidráulica que da vida a la ciudadela. Para superar el desafío de estar edificada sobre una pendiente pronunciada, los incas diseñaron una intrincada red de canales, fuentes y desagües que gestionaba de manera magistral el recurso hídrico.
El agua, proveniente de manantiales naturales, era conducida por la fuerza de la gravedad a través de canales finamente tallados en la piedra. Este sofisticado sistema cumplía una doble función vital: abastecer de agua potable a toda la población y, al mismo tiempo, proteger la ciudad de posibles inundaciones. Descendiendo por las laderas, las terrazas agrícolas se revelan como otra solución magistral de adaptación al entorno. Su propósito era multifacético, pues no solo generaban el valioso espacio necesario para los cultivos, sino que también estabilizaban el terreno de la montaña y contribuían a regular la humedad del suelo de forma eficiente. Cada sendero, cada escalera y cada plaza se fusionan con el paisaje en una armonía perfecta, demostrando una profunda comprensión del entorno. Esta simbiosis con la naturaleza se elevaba hasta el cosmos, ya que la orientación de diversas edificaciones se alinea deliberadamente con importantes eventos astronómicos. El ejemplo más emblemático es el Intihuatana, una piedra ceremonialmente tallada en la cima del sitio que, según se cree, funcionaba como un preciso marcador solar para señalar los solsticios. Mientras la civilización inca erigía sus ciudadelas en las cumbres andinas, un viaje hacia el norte nos revela que, en medio de selvas frondosas y bajo cielos inmensos, otra gran cultura ya había descifrado el lenguaje de las estrellas, convirtiéndolo en un calendario sagrado y plasmándolo en templos orientados hacia sus deidades. La civilización maya prosperó en un entorno que, a primera vista, parecía inhóspito, caracterizado por selvas densas y una notable escasez de fuentes de agua permanentes. Pese a estas condiciones adversas, sus logros abarcaron disciplinas tan diversas como la astronomía, la arquitectura, la hidráulica, las matemáticas, el urbanismo e incluso la acústica. Lo verdaderamente asombroso es que alcanzaron esta sofisticación sin contar con herramientas de metal, animales de tiro, ni el uso de la rueda para el transporte. La raíz de su sabiduría residía en una profunda conexión entre sus creencias religiosas, su complejo calendario y una meticulosa observación de los ciclos de la naturaleza. Quizás ninguna de sus hazañas es tan célebre como su extraordinario dominio de la astronomía. Diseminados por su vasto territorio, erigieron observatorios específicamente diseñados para seguir los movimientos celestes con una exactitud que todavía hoy resulta difícil de explicar. El ejemplo paradigmático de esta búsqueda es el Caracol, en la icónica ciudad de Chichén Itzá. A través de las ventanas de esta estructura circular, meticulosamente orientadas, los mayas observaban eventos astronómicos cruciales, como los solsticios, los equinoccios y las complejas fases del planeta Venus. Lo más extraordinario es que esta precisión se alcanzó sin la ayuda de telescopios o lentes, dependiendo únicamente de instrumentos rudimentarios, pura observación y una devoción inquebrantable al estudio del firmamento. Este conocimiento celestial no era un mero ejercicio intelectual. Permitía a sus sacerdotes astrónomos predecir eclipses con gran antelación, planificar con exactitud sus rituales sagrados y sincronizar a la perfección los ciclos agrícolas. De acuerdo, aquí tienes el texto profundamente reescrito, con un estilo literario, enriquecido y listo para ser narrado, cumpliendo con todos los requisitos establecidos. Entre las maravillas de Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán alberga un misterio acústico de una simplicidad tan asombrosa como desconcertante. Basta un único aplauso frente a su escalinata principal para que el sonido, al ascender, regrese desde lo alto completamente transformado. El eco se metamorfosea, evocando el canto agudo y penetrante del quetzal, un ave sagrada. Este fenómeno pudo haber cumplido un doble propósito ceremonial. Por un lado, imitar al quetzal, cuyo canto simbolizaba la presencia divina y los cielos, y por otro, invocar directamente a Kukulcán, la serpiente emplumada, deidad a la que el templo está consagrado. A diferencia de las pirámides egipcias,
cuyas superficies dispersan el sonido en el vasto desierto, aquí el eco retorna con una fidelidad asombrosa, como si la propia piedra estuviera viva, programada para responder a la llamada humana. Este efecto no es producto del azar, sino el resultado de un conocimiento acústico sumamente avanzado. Implica cálculos minuciosos sobre la pendiente de los escalones, la naturaleza de los materiales y la posible existencia de cavidades ocultas, revelando un dominio de la física del sonido que desafía su época. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo lograron tal proeza sin micrófonos, altavoces, ni la ayuda de ordenadores? ¿Se trata de una manifestación de arte, de ciencia, o de una fusión inseparable de ambas? Quizás sea un secreto que nunca llegaremos a comprender del todo. El dominio del tiempo fue otra de las grandes hazañas de la civilización maya. Desarrollaron varios calendarios de una complejidad excepcional, entre los que destacan el Tzolk'in, un ciclo sagrado de 260 días que regía los rituales religiosos y la adivinación, y el Hab, un calendario de 365 días que marcaba el ciclo solar. Estos dos sistemas no funcionaban de manera aislada, sino que se entrelazaban magistralmente para formar ciclos más extensos, lo que les permitía registrar y prever eventos a lo largo de periodos de tiempo prolongados. La exactitud de su calendario solar superaba con creces la del calendario juliano, utilizado en Europa durante siglos, con un margen de error de apenas 0,002 días al año, una precisión que solo pudo ser fruto de generaciones de meticulosa observación astronómica. Su ingenio no se limitó a los cielos, sino que también se manifestó en la tierra, especialmente en el campo de la ingeniería hidráulica. A pesar de habitar en regiones sin ríos permanentes, crearon sofisticados sistemas para la recolección, el almacenamiento y la distribución del agua. En ciudades como Tikal, la arqueología ha revelado elaboradas redes de canales artificiales, desagües y vastos depósitos subterráneos que garantizaban el sustento de la población. La organización de sus metrópolis demuestra un nivel de planificación urbana igualmente avanzado. Grandes centros como Tikal y Calakmul fueron concebidos con una disposición jerárquica y simétrica, donde las zonas ceremoniales, los palacios, las plazas públicas, las viviendas y los espacios agrícolas se distribuían con una lógica y una intención evidentes. Además, muchas de estas ciudades estaban interconectadas por extensas calzadas elevadas que no solo facilitaban el transporte, sino que también fortalecían el comercio y la administración. En el ámbito de las matemáticas, los mayas forjaron un sistema vigesimal basado en el número 20 e introdujeron un concepto revolucionario, el uso del cero como signo numérico dentro de una secuencia, mucho antes de que apareciera en los sistemas árabe o europeo. Su sistema numérico, compuesto por una elegante combinación de puntos, barras y un símbolo para el cero, era simple en apariencia, pero inmensamente poderoso. A diferencia del sistema romano, que carecía del cero y resultaba torpe para cálculos complejos, el sistema maya era ágil y estaba perfectamente adaptado para representar grandes cantidades y realizar las complejas operaciones astronómicas que tanto les apasionaban. Lo que eleva todos estos logros a un nivel verdaderamente asombroso es el hecho de que los mayas construyeron sus monumentos y desarrollaron sus ciencias sin disponer de herramientas de metal, sin la rueda y sin la ayuda de animales de tiro. Por supuesto. Aquí tienes el texto, profundamente reescrito en un español literario y fluido, cumpliendo con todos los requisitos establecidos. A pesar de las limitaciones de su época, los mayas lograron levantar imponentes templos que alcanzaban hasta 45 metros de altura, valiéndose exclusivamente de piedra extraída de la región y herramientas fabricadas a partir de roca labrada. El traslado de los enormes bloques de piedra
se resolvía mediante un ingenioso sistema que, según se cree, combinaba el uso de rodillos de madera, la construcción de rampas y, sobre todo, la fuerza sincronizada de equipos de trabajadores altamente organizados. Otra muestra extraordinaria de la sagacidad maya fue la creación de pigmentos de una durabilidad asombrosa, entre los que destaca el célebre azul maya. Este color ha sobrevivido al paso de más de un milenio, conservando su viveza en cerámicas, murales y esculturas hasta nuestros días. Con el declive de los grandes centros de observación mayas, el escenario mesoamericano, lejos de enmudecer, dio paso a una nueva era. Sobre las aguas de un lago emergió una imponente metrópoli, cuyo aire vibraba con el estruendo de silbatos de guerra y el retumbar de tambores ceremoniales, la Gran Tenochtitlán. Fue en este singular entorno de humedales y volcanes, en el corazón del Valle de México, donde floreció la civilización mexica, popularmente identificada como la azteca. En el breve lapso de apenas un siglo, los mexicas forjaron un vasto imperio, articulando de manera magistral la ingeniería, la astronomía, el arte, la agricultura, la medicina y la religión dentro de una sociedad sumamente organizada. Aun sin disponer de una metalurgia avanzada ni de animales de carga que facilitaran sus labores, los aztecas desarrollaron soluciones extraordinariamente creativas para superar los desafíos que su particular geografía les presentaba. Entre los vestigios de la cultura azteca se ha encontrado un objeto tan fascinante como perturbador, el conocido silbato de la muerte, o Ecachichtli. Este instrumento, modelado en cerámica con la forma de una calavera humana o una representación estilizada de la misma, tenía un propósito tanto en ceremonias fúnebres como en el campo de batalla. Más allá de su macabra apariencia, lo verdaderamente asombroso de este silbato es el sonido que emite, un lamento desgarrador, tan parecido al grito de una persona en plena agonía que su efecto resulta profundamente sobrecogedor. La hipótesis más extendida sugiere que estos instrumentos eran empleados como un arma de guerra psicológica, donde decenas o incluso cientos de guerreros los hacían sonar al mismo tiempo justo antes de lanzarse al combate para infundir el pánico en sus adversarios. La propia capital del imperio, Tenochtitlán, representaba una proeza de la planificación urbana y la ingeniería. Erigida sobre un conjunto de islas en el lago de Texcoco, su existencia misma dependía de una compleja y avanzada tecnología hidráulica. Robustas calzadas elevadas la unían a tierra firme, mientras que puentes levadizos permitían aislar la ciudad para su defensa. Una red de canales navegables funcionaba como un sistema de vías internas para el transporte, y dos imponentes acueductos garantizaban el suministro de agua potable desde manantiales distantes. En su momento de máximo esplendor, Tenochtitlán albergaba a una población de aproximadamente 200.000 habitantes, situándola entre las urbes más pobladas del planeta en aquella época. Su vasto centro ceremonial, que integraba templos, palacios y concurridos mercados, estaba meticulosamente dispuesto, siguiendo principios de orden astronómico y sagrado. La medicina constituyó otra de las áreas en las que los aztecas demostraron un desarrollo notable. Su farmacopea se basaba en un profundo conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, un saber acumulado a lo largo de siglos de cuidadosa observación de la naturaleza. Así, empleaban el cacao como un eficaz estimulante para el corazón, el chicalote para mitigar el dolor y plantas como el árnica para el tratamiento de heridas y contusiones. Toda esta sabiduría era cuidadosamente registrada y transmitida a las futuras generaciones a través de los códices, que eran manuscritos elaborados sobre piel de venado y artísticamente ilustrados con pigmentos de origen natural. Por encima de simples documentos, los códices mesoamericanos trascendían la mera escritura
para convertirse en un extraordinario híbrido de arte y sistema de almacenamiento visual de información. En sus páginas se plasmaban con minucioso detalle, desde calendarios y registros de tributos hasta complejas genealogías, mitos fundacionales y un profundo saber agrícola. Entre los ejemplos más célebres que han sobrevivido al paso del tiempo se encuentran el Códice Borbónico, el Códice Borgia y el Códice Mendoza, cada uno un universo de conocimiento en sí mismo. El ingenio tecnológico de la cultura azteca también se manifestaba de forma contundente en su armamento. Un claro exponente era el macuahuitl, una formidable espada de madera incrustada con afiladas hojas de obsidiana, diseñada para infligir heridas de una gravedad extrema. Las crónicas de la época colonial atestiguan su temible poder, llegando hasta afirmar que era capaz de decapitar a un caballo de un solo y certero golpe. La observación de los astros, por su parte, no era una ciencia abstracta, sino que se encontraba íntimamente ligada a la vida cotidiana, la arquitectura y los rituales. Construcciones monumentales como el Templo Mayor de Tenochtitlan fueron deliberadamente orientadas para alinearse con eventos cósmicos clave, como el equinoccio, momento en que el Sol emergía con precisión matemática entre sus dos torres. De igual manera, el meticuloso seguimiento del planeta Venus, encarnado en la deidad Tlahuizcalpan-Tecutli, resultaba fundamental para dictaminar las fechas propicias para la guerra, la siembra o la celebración de sacrificios. Mientras la magnífica Tenochtitlan florecía entre canales y jardines flotantes, en las lejanas tierras del Indo, otra civilización había erigido, mucho tiempo atrás, urbes de una naturaleza distinta, ciudades geométricas, silenciosas, exactas y aparentemente regidas más por el orden que por el mandato de los dioses. Esta avanzada cultura, cuyo dominio se extendió por un vasto territorio que hoy comprende Pakistán y parte de la India, dio vida a centros urbanos tan sofisticados como Mohenjo-Daro y Harappa. A diferencia de otras grandes civilizaciones coetáneas como Egipto o Mesopotamia, la del Valle del Indo se distinguió por una asombrosa planificación urbana, una aparente ausencia de jerarquías sociales inflexibles y un modelo de organización que parecía valorar la equidad y la estabilidad comunitaria por encima de todo. Mohenjo-Daro, uno de los enclaves más extensos de esta civilización, fue edificado sobre una plataforma artificial elevada, una estrategia ingeniosa concebida posiblemente para resguardarlo de las periódicas inundaciones. El trazado de sus calles conformaba una cuadrícula perfecta, con amplias avenidas que se cruzaban formando ángulos rectos de una precisión asombrosa. Las viviendas, construidas con ladrillos cocidos de tamaño estandarizado, estaban equipadas con pozos de agua, baños privados y un notable sistema de drenaje que desembocaba en una red de alcantarillado subterráneo. Este grado de salubridad pública era verdaderamente excepcional para su tiempo, superando incluso las condiciones de muchas ciudades del mundo occidental hasta bien entrado el siglo XIX. Harappa, la otra gran metrópoli del valle, desvela un grado de estandarización arquitectónica igualmente elevado. Allí, las casas se agrupaban en bloques uniformes, muchas de ellas dispuestas en torno a patios interiores, mientras que los espacios públicos albergaban almacenes, plazas de reunión y grandes estructuras que bien pudieron funcionar como mercados. En ambas ciudades se repite un patrón constructivo que evidencia la existencia de un conjunto de normas urbanísticas compartidas y rigurosamente aplicadas. Semejante nivel de planificación no fue fruto del azar, sino que revela una comprensión muy avanzada de la ingeniería civil, la logística y la administración eficiente de los recursos. Entre los vestigios más icónicos de esta cultura destaca el enigmático artefacto conocido como el sello del unicornio. Miles de estos pequeños y detallados sellos han sido descubiertos a lo largo y ancho de toda la región del Indo,
sugiriendo su enorme importancia en la vida de sus habitantes. Por supuesto, aquí tienes el texto completamente Pererabotany y enriquecido, siguiendo tus precisas instrucciones. Entre los vestigios de la civilización del Valle del Indo, destacan unas misteriosas piezas que representan una fascinante mezcla de figuras humanas, animales estilizados y una enigmática escritura pictográfica que hasta el día de hoy se resiste a ser descifrada por los expertos. Algunos investigadores sostienen la teoría de que estos objetos cumplían una función práctica en las transacciones comerciales, actuando como firmas personales o marcas distintivas de propiedad para legitimar los intercambios. Sin embargo, una de las características más singulares y desconcertantes de esta cultura es la notable ausencia de los elementos tradicionalmente asociados al poder centralizado, como podrían ser templos de proporciones monumentales, suntuosos palacios reales o tumbas repletas de armamento y tesoros. A diferencia de civilizaciones contemporáneas como la egipcia, donde las imponentes pirámides eran un reflejo tangible de una jerarquía social rígida, o la mesopotámica, con sus gigantescos zigurats consagrados a deidades específicas, en el Valle del Indo no se ha encontrado evidencia concluyente de grandes edificaciones de carácter religioso. De igual manera, tampoco se han descubierto estatuas que glorifiquen a reyes, representaciones de ejércitos organizados, ni símbolos que aludan a un dominio de naturaleza militar. Esta aparente falta de violencia organizada y de ostentación de poder ha llevado a ciertos especialistas a plantear la hipótesis de que se trataba de una sociedad con una marcada inclinación igualitaria, donde la planificación colectiva y un sistema de normas compartidas habrían reemplazado eficazmente al poder impuesto por una élite. Otro rasgo profundamente intrigante de esta cultura es la posibilidad de que hubieran desarrollado formas primitivas de codificación visual para comunicarse. Algunos expertos sugieren que los elaborados patrones geométricos hallados en piezas de cerámica, sellos y adornos personales podrían haber sido un ingenioso sistema visual para transmitir ideas, recordatorios prácticos o instrucciones complejas sin requerir un lenguaje alfabético formal. Y mientras los símbolos del Indo se hundían lentamente en el silencio del tiempo, en otro rincón del mundo, los sabios de la antigua China estaban ocupados perfeccionando calendarios, mezclando elixires en delicados frascos de jade y dando forma a inventos que, siglos después, recorrerían la mítica ruta de la seda. A lo largo de sucesivas dinastías, los antiguos chinos erigieron majestuosos palacios, murallas defensivas y templos sagrados, al tiempo que desarrollaban tecnologías que transformarían para siempre la ciencia, el arte de la guerra, la escritura y la navegación. Uno de los enigmas arquitectónicos menos conocidos de China reside en la cantera Yangshan, un yacimiento monumental ubicado en las proximidades de Nanjing. En este lugar se extrajeron bloques de piedra de dimensiones colosales, con una precisión que resulta asombrosa incluso para los estándares modernos. El más célebre de todos, conocido como el bloque Estela, mide casi 16 metros, el equivalente a unos 53 pies de largo, se eleva a 6 metros, o 19,68 pies de altura, y ostenta un peso estimado de alrededor de 16.000 toneladas. Este gigantesco monolito nunca fue terminado ni transportado, y a día de hoy permanece parcialmente adherido a su lecho de roca original. La pregunta que resuena a través de los siglos es inevitable. ¿Cómo pretendían mover una masa tan inmensa en aquella remota antigüedad? Las técnicas de corte empleadas en la cantera revelan superficies pulidas, ángulos de una rectitud perfecta y marcas de herramientas que sugieren una planificación extremadamente avanzada. Aunque la extracción del bloque nunca llegó a completarse, el mero intento refleja una ambición arquitectónica sin precedentes y un profundo dominio de la ingeniería de la piedra,
el equilibrio de fuerzas y el cálculo de volúmenes. En el campo de la astronomía, los antiguos chinos también alcanzaron cotas de excelencia. Un instrumento emblemático de su conocimiento fue la esfera armilar, una sofisticada estructura compuesta por anillos concéntricos que representaba con fidelidad los movimientos de los planetas y las estrellas. Al hacer rotar sus anillos de manera coordinada, los astrónomos podían calcular con gran precisión la llegada de los solsticios, los equinoccios y el cambio de las estaciones. Otro invento verdaderamente notable fue el sismógrafo de Chang-Heng, un dispositivo creado en el siglo II y considerado el primero de su clase en la historia del mundo, pues era capaz de detectar e indicar la dirección de terremotos ocurridos a grandes distancias. Aquí tienes el texto profundamente reescrito y enriquecido en español, siguiendo todas tus indicaciones. Uno de los mayores ingenios de la antigua China fue un sismógrafo de singular concepción, cuya estructura circular se encontraba adornada con cabezas de dragón, cada una sosteniendo delicadamente una bola de bronce. Al producirse un movimiento telúrico, el mecanismo se activaba de manera que una de las bolas se desprendía de la boca de un dragón para caer con precisión en las fauces abiertas de una rana de metal situada justo debajo. El dragón que liberaba su esfera no lo hacía al azar, sino que señalaba con exactitud la dirección de origen del temblor. Si bien los detalles de su funcionamiento interno continúan siendo objeto de estudio en la actualidad, el principio sobre el que se basaba este artefacto revela un conocimiento excepcionalmente sofisticado de la mecánica y la transmisión de vibraciones. En el terreno del saber y la comunicación, la civilización china transformó radicalmente el curso de la historia gracias a la invención del papel. Este avance, cuya creación se atribuye tradicionalmente a Cai Lun en el transcurso del siglo II, partía de un proceso meticuloso. El método original se basaba en la trituración y mezcla de materiales como la corteza de árbol, el cáñamo y antiguas redes de pesca. Una vez obtenida esta pulpa, se extendía cuidadosamente en láminas muy delgadas sobre una malla, donde se dejaba secar para dar forma a las hojas. Otro avance fundamental que surgió de la sabiduría china fue el desarrollo de la pólvora. Fue a través de la experimentación que los alquimistas de la época, al combinar salitre, azufre y carbón, descubrieron una mezcla de naturaleza explosiva. Inicialmente, esta nueva sustancia se empleó principalmente en ceremonias rituales y para la creación de espectaculares fuegos artificiales. No obstante, no transcurrió mucho tiempo antes de que su enorme potencial bélico fuera reconocido y sus aplicaciones militares comenzaran a desarrollarse. La brújula magnética representó otra de las grandes aportaciones chinas, otorgando a los navegantes la capacidad de orientarse con seguridad incluso cuando los cielos estaban cubiertos y las estrellas no eran visibles. Los eruditos chinos habían descubierto que la magnetita, una piedra con propiedades magnéticas naturales, poseía la asombrosa cualidad de alinearse con los polos magnéticos de la Tierra. Al montar un fragmento de este mineral sobre una aguja que flotaba libremente o en un dispositivo suspendido, consiguieron que apuntara de manera constante hacia el norte. Gracias a esta revolucionaria tecnología, exploradores y comerciantes chinos lograron trazar rutas marítimas de gran fiabilidad a lo largo del mar de China meridional, adelantándose siglos a la comprensión del magnetismo terrestre en otras partes del mundo. Así, mientras los sabios de China fijaban el norte geográfico valiéndose de una aguja imantada, muy lejos de allí, en el corazón de los Andes, los ingenieros de Tiwanaku, sin tener a su disposición ni brújulas ni el uso del hierro, lograban proezas distintas pero igualmente asombrosas. Con una maestría incomparable, moldearon la piedra, dominaron las aguas y desarrollaron la agricultura en las alturas, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Tiwanaku, una de las culturas más influyentes de la Sudamérica preincaica, floreció durante cerca de un milenio, dejando tras de sí un extraordinario legado. Su herencia abarca una arquitectura monumental, profundos conocimientos agrícolas y precisas observaciones astronómicas, todo lo cual demuestra una habilidad técnica verdaderamente notable para su tiempo. Uno de los testimonios más enigmáticos de esta civilización es, sin duda, el complejo de Pumapunku. Este sector del vasto sitio de Tiwanaku se caracteriza por la presencia de colosales bloques de piedra, algunos de los cuales alcanzan un peso de hasta 130 toneladas. Dichos bloques no solo fueron transportados desde canteras lejanas, sino que además fueron tallados con una precisión que se ha descrito como casi quirúrgica. Sus superficies son perfectamente lisas, los cortes exhiben una rectitud impecable y los ángulos son de una definición asombrosa, evocando el trabajo que hoy se realizaría con herramientas modernas. La exactitud de las famosas piedras en forma de H, diseñadas para encajar entre sí con una perfección milimétrica, revela una sofisticada planificación arquitectónica y un dominio avanzado de las técnicas de cantería. La increíble estabilidad de estas edificaciones desvela, además, un profundo conocimiento de la ingeniería sismorresistente, un saber de vital importancia en su entorno. Tiwanaku se ubica en una región de elevada actividad sísmica. Sin embargo, una gran parte de sus construcciones ha logrado resistir el paso de los siglos, soportando innumerables temblores y deslizamientos de tierra. Junto a su pericia en la construcción, la metalurgia de esta cultura también alcanzó un nivel de complejidad sumamente elevado, complementando su impresionante repertorio tecnológico. Los hábiles artesanos de la cultura Tiwanaku demostraron una avanzada destreza en la metalurgia, forjando tanto herramientas funcionales como refinados adornos empleando aleaciones de cobre, bronce, arsénico y estaño. La creación de estas combinaciones exigía un dominio excepcional sobre las temperaturas de fundición y las proporciones químicas exactas. Sin embargo, su ingenio no se limitaba a lo terrenal, pues también dejaron un claro testimonio de su profundo conocimiento de los cielos. El templo de Kalasasaya, una imponente plataforma rectangular de piedra, es un perfecto ejemplo de ello, al estar meticulosamente alineado con los solsticios y equinoccios. Desde puntos de observación estratégicamente ubicados, sus constructores podían determinar con asombrosa precisión los momentos clave del ciclo solar, un conocimiento vital para regular tanto las labores agrícolas como sus complejos calendarios rituales. Mientras tanto, en una tierra remota moldeada por el ritmo de los monzones y una sabiduría ancestral, otra gran civilización entrelazaba de manera magistral la ingeniería y la espiritualidad. Nos referimos a los asombrosos avances tecnológicos de la antigua India. A lo largo de su historia, esta civilización gestó innovaciones que dejaron una huella indeleble en campos tan diversos como la arquitectura, las matemáticas, la astronomía y la ingeniería. Una de las proezas más espectaculares de la ingeniería hidráulica del mundo antiguo es, sin duda, el Chand Baori, situado en la localidad de Abaneri, en Rajastán. Construido en torno al siglo IX, este monumento no solo funcionaba como un vital depósito de agua, sino también como un espacio de reunión social y un fresco refugio contra el calor extremo de la región. Su estructura desciende a una profundidad de 20 metros, equivalentes a unos 65 pies, a través de 3.500 escalones perfectamente distribuidos en 13 niveles, creando un hipnótico patrón geométrico. Lo que hace al Chand Baori verdaderamente extraordinario es su capacidad para mantener el agua fresca durante las prolongadas estaciones secas, un logro conseguido gracias a un ingenioso diseño arquitectónico que promovía la ventilación natural. Otro monumento que parece desafiar las leyes de la física y la lógica es el templo de Kailasa, en Ellora.
Este santuario fue esculpido directamente de arriba hacia abajo, a partir de una única y masiva formación rocosa, un proceso que implicó la extracción de aproximadamente 200.000 toneladas de piedra. A diferencia de la construcción tradicional, que apila bloques de piedra, el Kailasa fue excavado como si se tratara de una colosal escultura monolítica. La precisión lograda en sus columnas, esculturas y detallados relieves es tan excepcional que aún hoy se desconoce con exactitud cómo se pudo llevar a cabo semejante hazaña. Su perfecta alineación, simetría y escala no presentan el más mínimo error o ajuste visible, lo que sugiere una planificación meticulosa de todo el proyecto antes de retirar la primera esquirla de roca. Este método de trabajo, que no dejaba margen alguno para la corrección, requería una visión espacial y una capacidad matemática que continúan asombrando a los ingenieros contemporáneos. Este dominio matemático se extendió a otros campos, pues los eruditos de la India fueron pioneros al concebir el cero como un número con entidad propia, un concepto revolucionario que se convertiría en la piedra angular del sistema decimal. Además, lograron calcular una aproximación del número pi cercana a 3,1416, siglos antes de que este valor fuera adoptado de manera generalizada en Europa. En el corazón de una remota isla del Océano Pacífico, floreció una civilización cuyo legado permanece tan perdurable como enigmático. El pueblo Rapa Nui, habitantes de la que hoy conocemos como Isla de Pascua, fue capaz de proezas notables, como erigir cientos de esculturas monumentales que desafían el tiempo. Asimismo, desarrollaron ingeniosos sistemas agrícolas perfectamente adaptados a un entorno hostil y sostuvieron una compleja tradición que entrelazaba rituales sagrados y conocimientos astronómicos. En un rincón remoto del planeta, apartados del resto del mundo por la inmensidad del océano, los antiguos habitantes de Rapa Nui carecían de metales para forjar herramientas, de animales de tiro que aliviaran sus esfuerzos y de la opulencia de recursos que caracterizaba a otras civilizaciones. Frente a estas limitaciones, supieron desarrollar una extraordinaria capacidad para optimizar los dones que la tierra y el firmamento ponían a su disposición. El legado de este pueblo nos enseña una valiosa lección. La verdadera tecnología no reside únicamente en la sofisticación de los utensilios, sino en la agudeza del ingenio, la precisión de la observación y la fuerza de la organización comunitaria. La manifestación más imponente de esta destreza técnica son, sin duda, los moai, colosales estatuas de piedra esculpidas con una maestría asombrosa y distribuidas a lo largo y ancho de la isla. Algunas de estas monumentales figuras alcanzan hasta 10 metros de altura y llegan a pesar 80 toneladas. Estas majestuosas efigies fueron talladas directamente en la roca volcánica de la cantera del cráter Rano Raraku, un lugar donde aún hoy reposa la mayor parte de ellas, muchas incluso a medio terminar o todavía fusionadas con la propia montaña de la que nacían. Sin embargo, el verdadero prodigio que rodea a los moai, más allá de su imponente apariencia, radica en el misterio de su transporte. Desde la cantera, cientos de moais fueron desplazados hacia plataformas ceremoniales, distribuidas por toda la geografía insular, algunas de las cuales se encontraban a una considerable distancia de su punto de origen. Esta hazaña logística se llevó a cabo en un entorno que carecía por completo de ruedas, animales de tiro y, crucialmente, de una densa cubierta forestal, pues la vegetación de la isla fue desapareciendo de forma paulatina. Se han formulado diversas teorías para explicar cómo lograron mover estas enormes estatuas. Una de las más interesantes propone un ingenioso método que empleaba cuerdas y un delicado balanceo, coordinado por 3 equipos de personas, 2 que tiraban desde los costados y un tercero que estabilizaba la figura desde atrás. Al tensar las sogas de manera alternada,
conseguían que las estatuas se inclinaran de un lado a otro, avanzando con un movimiento oscilante que evocaba la imagen de alguien caminando. Recientes experimentos con réplicas han demostrado que esta hipótesis es perfectamente viable, permitiendo mover las moles de piedra con una estabilidad sorprendente. Otra teoría, que hoy cuenta con menor respaldo, sostenía que los moais eran transportados sobre trineos y rodillos de madera. No obstante, la progresiva deforestación que sufrió la isla en épocas antiguas habría convertido este método en una opción logísticamente inviable por la falta de materia prima. El ingenio del pueblo Rapa Nui no se agotaba, sin embargo, en la construcción monumental. También concibieron una enigmática forma de escritura o un complejo sistema de símbolos conocido como rongo rongo. Este sistema, grabado sobre tablillas de madera con signos curvilíneos y estilizadas figuras antropomorfas, constituye a día de hoy un código que nadie ha logrado descifrar. Algunos investigadores especulan que pudo haberse tratado de una escritura fonética o simbólica, mientras que otros sugieren que funcionaba como un recurso mnemotécnico para preservar cantos sagrados, genealogías familiares o tradiciones astronómicas. Lo que sí se conoce con certeza es su peculiar método de lectura. Se iniciaba en una esquina inferior de la tablilla, se leía de izquierda a derecha, y al finalizar la línea, se giraba la tabla 180 grados para continuar con la siguiente, trazando un recorrido que recuerda al de una serpiente sinuosa. La mera existencia de un sistema de tal complejidad, desarrollado en completo aislamiento geográfico, refuerza la idea de que los Rapa Nui poseían una profunda y rica tradición intelectual, aunque gran parte de ella se haya perdido o fragmentado con el paso del tiempo y los avatares de la historia. Finalmente, otro aspecto notable del saber Rapa Nui reside en la sofisticada orientación astronómica que presentan muchos de sus moai. Diversas investigaciones han podido confirmar que su emplazamiento no es casual, sino que responde a alineaciones de gran precisión con eventos celestes clave, como los solsticios y equinoccios, así como con la posición de determinadas estrellas en el firmamento. Un ejemplo sobresaliente de esta sabiduría ancestral se encuentra en la plataforma ceremonial de Tongariki, cuya precisa orientación está alineada con la salida del Sol durante el solsticio de invierno austral. Este logro astronómico fue el resultado de una meticulosa observación celeste, una disciplina que los antiguos Rapa Nui perfeccionaron sin la ayuda de instrumentos ópticos. Dependían exclusivamente del conocimiento acumulado por linajes de observadores del cielo, quienes registraban los movimientos celestes y alineaban sus monumentales construcciones con dichos eventos cósmicos. Trasladándonos al corazón del desierto de Arabia, uno de los parajes más áridos del planeta, encontramos el legado de los nabateos, un pueblo que erigió ciudades cuya ingeniería continúa maravillando al mundo. Entre sus legados más imponentes destaca Petra, una metrópolis íntegramente esculpida en los acantilados de arenisca de la actual Jordania. En este lugar, los nabateos desplegaron un dominio avanzado del terreno para tallar templos y tumbas directamente sobre la roca viva. Su método de construcción era tan singular como audaz. Trabajaban desde la cima hacia la base, utilizando cinceles de hierro y cobre para dar forma a escalinatas, columnas, portales y relieves, con una exactitud geométrica que ha resistido el paso de los siglos. Esta técnica demandaba una planificación impecable, pues el más mínimo error de cálculo podía comprometer irreversiblemente la totalidad de una estructura, exigiendo que cada corte se ejecutara con una habilidad y previsión extraordinarias. La obra cumbre de esta proeza es el Tesoro de Petra, una fachada que exhibe un dominio absoluto del tallado rupestre, con sus columnas corintias, frontones y esculturas integradas a la perfección en una pared rocosa vertical.
No obstante, lo que resulta aún más asombroso es el sistema que hizo posible la vida en Petra, su magistral ingeniería hidráulica. En una región definida por lluvias exiguas y temperaturas extremas, los nabateos diseñaron un complejo sistema para captar, almacenar y distribuir el agua, garantizando así un suministro constante. Para ello, instalaron presas, muros de contención y estanques de sedimentación que purificaban el líquido vital antes de depositarlo en cisternas. Esta sofisticada red hídrica permitió que miles de personas vivieran y prosperaran en la ciudad durante cientos de años. Incluso en los periodos de sequía más prolongados, el sistema era capaz de retener agua suficiente para abastecer todas las necesidades de la urbe. El genio nabateo se extendió también al diseño urbano de Petra, que incorporaba soluciones bioclimáticas para mitigar las condiciones extremas. Sus calles y plazas fueron orientadas de manera estratégica para maximizar las zonas de sombra durante las horas de mayor calor y para canalizar las corrientes de aire, creando una ventilación natural que refrescaba el ambiente. Más al sur, en lo que hoy corresponde a Arabia Saudita, los nabateos dejaron otra ciudad de una belleza sobrecogedora, Egra. Aunque funcionaba como un centro secundario, Egra era un enclave vital dentro de la extensa red comercial nabatea, especialmente en las rutas del incienso y las caravanas. Sus monumentos funerarios, al igual que en Petra, fueron labrados en la roca, exhibiendo fachadas que fusionan influencias helenísticas, egipcias y mesopotámicas. Decenas de tumbas monumentales custodian los alrededores de la ciudad, muchas de las cuales conservan inscripciones que detallan los nombres de sus propietarios y las fechas exactas de su construcción. La infraestructura de Egra evidencia que los nabateos replicaron allí un sistema hidráulico de una eficacia comparable al de Petra. Gracias a esta extraordinaria gestión del agua, lograron mantener fértiles tierras de cultivo, huertos y jardines en pleno corazón del desierto. Claro, aquí tienes la versión profundamente reescrita y enriquecida del texto, lista para cautivar a cualquier oyente. A diferencia de aquellos imperios que cimentaron su poder sobre la fuerza de sus ejércitos y la solidez de sus fortificaciones, los nabateos erigieron su extraordinario legado sobre un pilar distinto, un ingenio excepcional para adaptarse y prosperar en la adversidad. Lograron dominar el recurso vital del agua en un desierto carente de ríos visibles. Crearon microclimas frescos sin necesidad de electricidad y diseñaron urbes que dialogaban armónicamente con el paisaje. Finalmente, inmortalizaron su memoria, tallándola directamente sobre la piedra viva de las montañas. Mientras tanto, en la escarpada geografía del suroeste de Anatolia, entre profundos cañones, fértiles valles y un litoral abrupto, floreció una civilización que fusionó de manera magistral la sensibilidad artística con una ingeniería adaptada a un terreno desafiante, la antigua Licia. Este pueblo, de marcado espíritu autónomo y alejado de los grandes centros de poder como Egipto o Mesopotamia, forjó una identidad cultural profundamente anclada en la piedra y el relieve de su tierra. Su audacia consistió en esculpir sus espacios habitables, sus santuarios de culto y sus necrópolis directamente en la roca madre. El rasgo más asombroso de su ingenio tecnológico es, sin duda, su arquitectura funeraria excavada en la roca. Se trata de tumbas espectaculares, a menudo suspendidas en acantilados vertiginosos y aparentemente inaccesibles, que reproducen con asombrosa fidelidad las formas de sus viviendas o templos. Estas fachadas presentan columnas finamente labradas, detalles ornamentales y techos a dos aguas. En enclaves como Pinara, las tumbas se superponen unas sobre otras en una imponente exhibición vertical, algunas de las cuales se elevan a más de 50 metros de altura. La minuciosidad de los relieves, la delicadeza de los detalles arquitectónicos y la escala monumental de estas obras revelan no solo una destreza artística sublime,
sino también un conocimiento avanzado de técnicas de construcción, como andamiajes, sistemas de poleas o plataformas colgantes. Eran construcciones meticulosamente planeadas que imitaban los hogares de los vivos, lo que reflejaba la profunda convicción licia de que la muerte era simplemente una continuación de la existencia en una morada eterna, elevada y segura. El emplazamiento de estas tumbas en lugares tan empinados y prominentes no era casual y obedecía a un profundo simbolismo. La altura podía representar una forma de aproximarse a las deidades, de crear un espacio sagrado y aislado del mundo terrenal, o bien de funcionar como un claro indicador del estatus social del difunto. Otro testimonio de la destreza licia se manifiesta en la creación de colosales sarcófagos. En lugares como Olimpos, las necrópolis están pobladas por estas estructuras monumentales, talladas a partir de un único bloque de piedra y rematadas con tapas curvas que evocan la forma de un tejado. Algunos superan los 3 metros de longitud y alcanzan un peso de varias toneladas. Su monumentalidad resulta impresionante, pero lo es aún más su disposición en terrenos elevados o de difícil acceso, lo que plantea un desafío logístico que todavía hoy despierta asombro. Muchos de ellos ostentan inscripciones en la antigua escritura licia, relieves de carácter simbólico o escenas que narran pasajes de la vida del fallecido. Al otro lado del mundo, en las elevadas montañas del Valle de Oaxaca, en el actual México, los zapotecas erigieron una metrópoli que desafía tanto a la topografía como al paso de los siglos, la emblemática Monte Albán. Este extraordinario centro urbano, edificado sobre la cumbre deliberadamente aplanada de una montaña, funcionó como el núcleo ceremonial y político de su civilización. Su construcción representa una hazaña de planificación e ingeniería sin parangón en la Mesoamérica de su tiempo. La elección del emplazamiento de Monte Albán revela por sí sola una ambición asombrosa. En lugar de buscar un valle o una planicie, la civilización zapoteca acometió la monumental tarea de transformar por completo la cumbre de una montaña en su centro ceremonial. Esta proeza, que data de hace unos 2 milenios, implicó la modificación radical del paisaje natural, esculpiendo las laderas para formar terrazas y una explanada artificial donde antes solo existía roca y vegetación. Lo más extraordinario es que esta obra colosal se llevó a cabo sin el auxilio de animales de carga ni de herramientas metálicas. Todo se logró gracias a la pura fuerza humana, el uso de utensilios sencillos como palas de madera y, fundamentalmente, una organización social de enorme complejidad, capaz de movilizar y coordinar a miles de individuos bajo un propósito común. El fruto de este esfuerzo colectivo fue una imponente acrópolis en las alturas, un complejo de plazas, pirámides, templos y observatorios distribuidos, con una precisión casi matemática. Este diseño no era casual, pues Monte Albán exhibe una sofisticada planificación urbana, en perfecta sintonía con los fenómenos astronómicos y los puntos cardinales. Desde plataformas estratégicamente situadas, los sacerdotes y astrónomos zapotecas podían seguir con exactitud el ciclo solar, marcando fechas cruciales para su calendario agrícola como los solsticios y equinoccios, demostrando una profunda comprensión de su entorno. En una región notoriamente propensa a los terremotos, los zapotecas integraron en sus edificaciones una ingeniosa tecnología sismorresistente. Utilizaron una técnica de construcción basada en grandes bloques de piedra combinados con un núcleo de tierra compactada, creando así plataformas robustas que tenían la capacidad de absorber y disipar las vibraciones sísmicas. Más allá de su genialidad ingenieril, Monte Albán funcionaba como una poderosa declaración política que proclamaba la hegemonía zapoteca sobre el valle. Su ubicación privilegiada les permitía dominar visualmente las rutas comerciales, vigilar los movimientos de pueblos vecinos y oficiar rituales públicos que reafirmaban su poder
y su sagrada conexión con el cosmos. Desplazándonos hacia el corazón de Asia Occidental, el Imperio Persa emergió como una de las civilizaciones más extensas y meticulosamente organizadas de la antigüedad. Sus dominios se extendían desde las costas del mar Egeo hasta el lejano valle del Indo, aglutinando bajo un mismo poder una asombrosa diversidad de pueblos, lenguas y territorios. La cohesión de un imperio de tal magnitud no solo se sustentaba en su formidable poderío militar, sino también en una serie de innovaciones tecnológicas, administrativas y arquitectónicas. En cada faceta de su estructura imperial es palpable una lógica subyacente de control, eficiencia y unificación. Entre sus proezas más notables, destaca la creación de una red de caminos reales, un sistema de comunicación y transporte extraordinariamente avanzado para su tiempo. La arteria principal de esta red, el famoso Camino Real Persa, conectaba la ciudad de Susa, en el actual Irán, con Sardes, en Anatolia, a lo largo de unos 2.500 kilómetros. Gracias a este sistema, los mensajeros imperiales podían recorrer enormes distancias en cuestión de pocos días, transmitiendo órdenes y comunicados oficiales con una celeridad hasta entonces desconocida. Este mecanismo, considerado un precursor del servicio postal moderno, fue fundamental para facilitar una administración centralizada, dinamizar el comercio, garantizar el habituallamiento de las tropas y consolidar el control político sobre las lejanas provincias. Otra innovación persa, que fusionaba de manera brillante la funcionalidad, la estética y un profundo conocimiento del entorno, fue el Badhir, o torre de viento. Estas ingeniosas estructuras, características de ciudades como Yazd, estaban diseñadas para capturar las corrientes de aire del exterior y conducirlas hacia el interior de las edificaciones. Al pasar por canales específicos, el aire se enfriaba por un proceso de evaporación, proporcionando un alivio natural que permitía a los habitantes sobrellevar los rigores de los abrasadores veranos de la región. Por supuesto, a continuación, te presento el texto completamente reescrito, siguiendo rigurosamente todas tus indicaciones. He transformado el material original en una narración más fluida, descriptiva y literaria, expandiendo las ideas sin alterar su esencia. Persépolis, la que fuera la fastuosa capital del imperio, sigue evocando, aún en sus ruinas, una profunda admiración por su grandeza, su calculada armonía y su capacidad para manifestar el poder en piedra. Concebida como un vasto centro ceremonial, cada uno de sus rincones fue diseñado para ser un escenario que proyectara la fuerza, el orden y la inmensa riqueza del dominio persa. Los relieves que dan vida a sus muros narran en piedra las procesiones de las delegaciones de los pueblos sometidos, quienes acudían a entregar sus ofrendas al rey. Cada figura se distingue con una precisión asombrosa, mostrando vestimentas, peinados y obsequios únicos que servían como una manifestación tangible de la vasta diversidad cultural, perfectamente organizada bajo la autoridad imperial. La propia planificación urbana revela una profunda y sofisticada comprensión del espacio, del entorno y del juego de la luz. Los edificios se distribuían con un equilibrio magistral, intercalando majestuosas columnatas con amplios patios y senderos que conducían al visitante a través de un recorrido coreografiado, casi como si participara en una procesión sagrada. Esta meticulosa organización se extendía incluso a la concepción misma del tiempo. El calendario zoroástrico, adoptado como modelo oficial para todo el imperio, dividía el año en 365 días y 12 meses. Este sistema no contemplaba semanas, pero incluía un día intercalado que se añadía periódicamente para sincronizar el calendario con el ciclo solar, demostrando una notable precisión astronómica. La escritura, por su parte, cumplía una doble función. Era tanto un vehículo para la expresión religiosa como una herramienta indispensable para el control político y económico. Los registros minuciosamente detallados
permitían a los sátrapas, los gobernadores regionales, informar con exactitud a la autoridad central, lo que garantizaba el funcionamiento de un sistema tributario que era el motor financiero del imperio. En el ámbito militar, el poderío persa no residía únicamente en el abrumador tamaño de sus ejércitos, sino también en la estandarización de sus tácticas y equipamiento. Su infantería empleaba ligeros escudos de mimbre curvado, lanzas largas, hachas de doble filo y arcos compuestos que representaban una combinación formidable de potencia y flexibilidad en el campo de batalla. La formidable máquina de guerra persa se apoyaba, además, en una logística excepcionalmente avanzada. Cuerpos de ingenieros especializados construían puentes, caminos e instalaciones de almacenamiento móviles, asegurando así avances rápidos y un suministro constante y fiable para las tropas, incluso en los territorios más remotos. Su cuerpo de élite, conocido como los Inmortales, una fuerza cuyo número se mantenía rigurosamente constante en 10.000 soldados, proyectaba una imagen de poder absoluto y una invencibilidad casi mítica. Mientras tanto, en las ancestrales tierras de Mesopotamia, donde germinaron algunas de las primeras grandes civilizaciones, floreció un imperio cuyo temple se forjó en el poderío de sus ejércitos y en su asombrosa capacidad para construir, organizar y maravillar, el imperio asirio. A lo largo de los siglos, los asirios perfeccionaron un modelo de organización estatal de formidable eficacia, sustentado en una red de ciudades fortificadas, complejos sistemas de irrigación, vastos archivos en tablillas de arcilla y monumentos que reflejaban tanto su dominio técnico como su poderío incontestable. Quizás ninguna creación encapsula mejor su maestría que el Lamassu, una imponente criatura híbrida con cuerpo de toro o león, alas de águila y un rostro humano sereno, que funcionaba como una poderosa síntesis simbólica de fuerza, protección y autoridad divina. Estas monumentales figuras se esculpían a partir de un único y colosal bloque de piedra, llegando a pesar hasta 30 toneladas. La mera elección del material, su extracción en canteras lejanas y el posterior transporte de estos gigantescos bloques suponían un desafío logístico de proporciones épicas para la época. Aunque carecían de la maquinaria que conocemos hoy, los asirios demostraron un ingenio extraordinario. Utilizando un complejo sistema de rampas, rodillos de madera y la fuerza perfectamente coordinada de miles de trabajadores, lograron trasladar estos colosos desde las canteras hasta su emplazamiento final en las puertas de sus palacios y ciudades. ¡Excelente! A continuación, presento tu texto transformado en un relato pulido, elocuente y literario en español, listo para cautivar a cualquier oyente. Una vez alcanzaban su emplazamiento definitivo, a menudo flanqueando portales monumentales, estas colosales figuras eran posicionadas con una exactitud casi milimétrica. La propia arquitectura que integraba a los Lamassu revelaba un diseño sumamente riguroso y cargado de simbolismo. Es que no se trataba de simples ornamentos, sino de piezas fundamentales dentro de los sistemas de acceso ceremonial, cuyas dimensiones estaban cuidadosamente calculadas para impresionar al visitante y proyectar una imagen de poder inquebrantable. Esta sofisticación era heredera de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, surgida en esas mismas tierras, los sumerios. En las fértiles llanuras de Mesopotamia, entre los caudalosos ríos Tigris y Éufrates, emergió la que se considera la primera gran cultura urbana del mundo. Fueron ellos quienes sentaron las bases del futuro, dando vida a las primeras ciudades, estableciendo gobiernos complejos, desarrollando el comercio y creando tecnologías que, de manera sorprendente, siguen siendo fundamentales en nuestros días. Valiéndose únicamente de su aguda observación, pues carecían de telescopios o lentes, los sumerios estudiaban con esmero los movimientos del Sol, la Luna y los planetas,
registrando sus patrones con una paciencia y un detalle admirables. Lograron identificar constelaciones, establecieron un preciso calendario lunar y nos legaron la división del tiempo que aún rige nuestras vidas. El día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Desde lo alto de sus zigurats, que funcionaban como observatorios primitivos, los sacerdotes astrónomos escrutaban el cielo. Sus observaciones no eran un mero ejercicio intelectual, sino que influían directamente en la agricultura, los rituales religiosos y la administración del Estado. Para estos sabios, el firmamento era un libro abierto cuyo lenguaje podía ser leído, predicho y codificado, alcanzando una precisión asombrosa para su época. La necesidad de preservar un cúmulo creciente de información los llevó a inventar una herramienta de trascendencia incalculable: la escritura cuneiforme. Sobre tablillas de arcilla fresca y utilizando un estilete de caña, imprimían meticulosamente símbolos en forma de cuña. Esta técnica, que en sus inicios sirvió para fines contables y administrativos, evolucionó hasta convertirse en el vehículo para la literatura, la astronomía y el derecho. A diferencia de la frágil memoria oral, la escritura garantizaba que las ideas permanecieran intactas y pudieran transmitirse con fidelidad a través de las generaciones. Uno de los tesoros más emblemáticos que esta tecnología nos ha legado es la epopeya de Gilgamesh, un relato mítico que explora las profundidades de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la naturaleza del poder. Con el paso del tiempo, el sistema cuneiforme se fue perfeccionando y se erigió como la base del conocimiento estructurado en toda la región mesopotámica. La arquitectura sumeria fue otro brillante testimonio de su ingenio técnico y su particular visión del cosmos. Los zigurats, esas imponentes torres escalonadas que se erigían como el corazón de sus ciudades, eran monumentales proezas de ingeniería. Construidos con ladrillos de adobe secados al sol, estos templos incorporaban un ingenioso sistema de drenaje interno, diseñado para canalizar el agua de las lluvias y así prevenir la erosión de su estructura. La amplitud de sus bases y la inclinación de cada nivel estaban calculadas con maestría para asegurar su perpetua estabilidad. Otra de sus innovaciones más notables fue su avanzado sistema legal. Adelantándose en siglos al célebre código de Hammurabi, los sumerios ya habían compilado sus leyes en tablillas de arcilla. El código de Ur-Nammu, redactado hace más de 4000 años, establecía normas claras para la convivencia y castigos proporcionales a la ofensa cometida. De este modo, la justicia dejaba de depender del juicio arbitrario de un soberano. Se transformó en un referente estable, consultable y predecible para todos los ciudadanos. El dominio que el Imperio Romano ejerció sobre gran parte del mundo conocido se cimentó no únicamente en la formidable fuerza de sus legiones, sino también en su extraordinario e innovador ingenio tecnológico. La huella indeleble de Roma se manifiesta en las monumentales infraestructuras que erigieron por doquier: carreteras, acueductos, puertos, templos y ciudades completas, muchas de las cuales han desafiado el paso del tiempo y perduran hasta nuestros días. Entre sus innovaciones más enigmáticas se encuentra la supuesta invención del vidrio flexible, un material legendario que representa uno de los capítulos más fascinantes y menos documentados de su tecnología. Relatos de cronistas de la talla de Petronio y Plinio el Viejo nos transportan a una escena singular, en la que un ingenioso artesano presentó ante el emperador un recipiente de vidrio que, al ser arrojado al suelo, desafiaba toda lógica. En lugar de hacerse añicos, se abollaba con la docilidad de un metal maleable. Acto seguido, el propio artífice, armado con un simple martillo, devolvió el cuenco a su estado original con asombrosa facilidad, demostrando la increíble resiliencia de su creación. La leyenda cuenta que el emperador, lejos de premiar tal genialidad,
ordenó la ejecución inmediata del inventor, pues temía que la difusión de un material tan prodigioso devaluara los metales preciosos como el oro y la plata, desestabilizando así los cimientos económicos del imperio. Aunque la arqueología no ha podido confirmar la existencia de este vidrio irrompible, el relato es un poderoso testimonio del alto nivel de experimentación con materiales avanzados que alcanzaron los romanos, y sugiere que ciertos avances tecnológicos pudieron haberse suprimido o perdido para siempre por intereses políticos o económicos. En marcado contraste con esa incertidumbre, existe una innovación romana cuya evidencia es monumental y duradera.